Hola a todos, ¿cómo están hoy? Buenas tardes. Hoy aquí es un día nublado, pero aún así está hermoso. Yo de nuevo estoy aquí en el bosque porque aquí en realidad se respira una energía diferente, una energía limpia y además fuerte. Se siente una energía bien fuerte aquí. No sé si oyen al pájaro carpintero. Se están oyendo algunos pájaros y aquí ya está llegando el verano. Bueno, pues eh, a mí me encanta estar en el bosque porque me encanta sentir las energías y la tranquilidad que hay en estos lugares. Cuando uno está en plena naturaleza, es muy reconfortante, se siente diferente. Y bueno, hoy les vengo a tocar el tema, bueno, precisamente de las energías y del contacto con el mundo espiritual. El estar conectados con ese mundo, el estar recibiendo mensajes de ese mundo que no vemos. Y el estar en comunión con Dios, en comunión con la fuente. Muchas personas quieren recibir, quieren recibir lo que desean, pero no se comunican tan frecuentemente o no tratan de acceder a ese mundo tan frecuentemente como sería lo ideal para lograr una comunicación fuerte, para que se dé, porque es un buscar ahí constante, lo que da que recibamos las respuestas en algún momento. Eh, yo hace poco estaba pidiendo y pidiendo una respuesta, un mensaje del mundo espiritual. Y bueno, anoche me llegó a través de un sueño y como yo les digo, hacía rato que yo estaba pidiendo esto, no era hace poco que lo estaba pidiendo y lo recibí anoche. Quiere decir que no importa el tiempo que tome, hay que tener paciencia y hay que esperar porque en realidad llega la respuesta. Eh, a veces uno pide algo y se da rápido, pero otras veces no llega y entonces te comienzas a desesperar un poquito porque el ser humano es así, el ser humano quiere todo ya, pero los tiempos son diferentes para las diferentes dimensiones. eh, los tiempos son diferentes para las dimensiones con diferentes frecuencias. Entonces tenemos que esperar, tenemos que hacer el pedido o buscar lo que estamos deseando y dejar que se cumpla, dejar al universo trabajar, porque el universo trabaja a su manera, con sus tiempos o con su forma de hacerlo, que no tiene que ser precisamente los tiempos nuestros. Pues el tiempo ni siquiera como tal existe así como nosotros lo entendemos aquí. El tiempo es algo que nosotros lo usamos acá en este plano físico, pero se maneja muy diferente en otros planos. Entonces hay que esperar, hay que tener esa convicción y esperar. Eh, entonces las comunicaciones. Las comunicaciones es como nosotros somos todos antenas. Somos antenas. Cuando nosotros miramos este cuerpo, solo vemos, bueno, vemos este cuerpo, pero no vemos más. Pero hay más. Están las diferentes energías, los diferentes cuerpos energéticos que están como entremezclados con este cuerpo físico. Todos esos cuerpos están así entremezclados y solo a la hora de dejar esta 3D, pues se van desprendiendo y se van soltando, pero mientras están todos como fundidos ahí. Pero en ciertos momentos nosotros viajamos, somos
multidimensionales, podemos viajar. ¿Cómo viajamos? Bueno, viajamos a otras dimensiones con el pensamiento. Cuando vamos en el mundo onírico, nosotros dejamos el cuerpo y nos vamos a los sueños. Y ese mundo onírico es una dimensión donde nos llegan muchísimos mensajes. Yo he recibido muchas señales a través de los sueños, porque los sueños, siempre lo he dicho, son una ventana hacia ese mundo espiritual, hacia esas otras dimensiones. Y a través de ellos nosotros podemos recibir infinidades de mensajes a través de símbolos, a veces a través a veces podemos ver como escenas donde nosotros somos partícipes o no, depende de cómo se vaya desarrollando ese sueño. A veces en ellos pueden venir seres, lo mismo nuestros familiares desde el mundo espiritual, o también nuestros guías, o también incluso pueden venir otros seres a hablarnos, a enseñarnos, a decirnos algo. Y a veces también se hacen como películas en el sueño donde nosotros podemos darnos cuenta de algo. Pero a veces no, a veces son sueños regulares que son el bagaje de todo el día, y por eso es tan importante desconectarnos un poco. Eh, a veces venimos a la cama y venimos. Se los digo por mis propias experiencias, porque yo paso la vida haciendo cosas, no solamente cosas físicamente, sino en mi mente. Si no estoy estudiando algo, pensando en una idea, analizando algo, buscando a través de libros, información, cosas que yo quiera buscar una respuesta, que me pregunte algo, o sencillamente analizando en mi mente, pero siempre mi mente está a mil. Yo siempre estoy a mil en la mente. Si yo fuera a decirles que soy una persona 100% activa, pero lo más activa que yo soy es acá. Físicamente yo hago cosas también, pero mi mente es la que más se mueve. Pues nunca estoy en un lugar como tal quieta, sino que viaja constantemente. Y entonces eso es por lo que yo me considero activa, pero más que nada mentalmente muy inquieta, muy inquieta. Entonces, ¿qué pasa? A veces yo a la hora de dormir viene de repente todo, de golpe, y a veces me cuesta conciliar el sueño por lo que son tantos pensamientos a la misma vez. Y eso les puede haber ocurrido a ustedes también, porque nos pasa a todos también a veces esto. Vamos a la cama y vienen muchas cosas, lo que pasó hoy con la familia, qué pasó en el trabajo o qué vi en la película, y entonces a veces tratamos de analizarlo todo, e incluso a mí a veces es como que oigo conversaciones, y todas esas conversaciones, voces, imágenes, pues entonces no me dejan centrarme y no me dejan enfocarme debidamente para yo conectar con lo que quiero conectar, que al final yo por lo menos, no sé ustedes, pero caigo en la cama y no me duermo así de golpe. Entonces yo siempre deseo conectar con algo, recibir un mensaje, conectarme con mis guías o conectarme con mis familiares. A mí me encanta conectarme con mis familiares, con mis padres. eh, y que ya no están en este mundo físico. Para mí es una alegría inmensa cuando me logro conectar o con mi mamá o con mi papá, ya sea de cualquier manera, porque existen, como ya les dije anteriormente en otros videos, muchísimas formas de comunicarse con los seres queridos. Y ellos son, la mayoría de las veces son los que vienen. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos la mente tan llena de pensamientos, es como si estuviéramos
y esta analogía siempre la pongo porque me parece muy, muy acertada. Es como si tuviéramos la computadora abierta y tuviéramos muchas páginas abiertas al mismo tiempo. Y tuviéramos todas las apps abiertas, las páginas abiertas y estuviéramos haciendo muchas cosas a la misma vez. Y entonces tuviéramos páginas de documentos, páginas de fotos, todo abierto al mismo tiempo. Y en un cierto momento dado quisiéramos buscar algo en especial, pero al tenerlas todas abiertas, al tener todo buscando en tantos lados diferentes, a veces la computadora, pues no logramos encontrar lo que queremos porque en cierto momento la computadora es como que te dice, ya basta, dime qué es lo que quieres saber en específico. Entonces estás sumido en tantas cosas que no te enfocas y no logras encontrar o buscar lo que quieres en sí, sino que estás en todas al mismo tiempo. Bueno, pues sucede parecido en el universo, en las dimensiones, en esa dimensión desconocida para muchos, pero hermosamente por lo menos para algunos hemos tenido atisbos de ella, hemos tenido algunos mensajes de ahí que nos han dejado súper contentos de saber que la vida no termina, que no existe la muerte, que todo se transforma y sigue en diferentes tipos de frecuencias y energías. La muerte como tal no existe. Entonces, eh, nosotros cuando queremos recibir un mensaje, tenemos que cerrar páginas, ir cerrando, cerrando, cerrando y dejar en específico algo que queramos. Entonces ahí ya no va a haber interferencia, ya no va a haber 10, 20, 30 pensamientos a la misma vez, porque si tu familiar quiere comunicarse contigo, ha escuchado tu pensamiento, ha escuchado tu emoción. Dentro de tu corazón hay una emoción, hay un pensamiento a que le pusiste fuerza. Entonces eso llegó, pero esa alma, ese ser que quiere responderte, cuando va a acercarse a ti, ve montones o se da cuenta que hay montones de pensamientos cruzados en tu mente. Y tú lo mismo oscilas para uno que para el otro, que para el otro y no te enfocas. Entonces es por eso que es tan importante antes de ir a la cama hacer como una limpieza, dejar como unas horas en las que tú no estés ni en la computadora, ni en el teléfono, ni así. Más bien hacer como alguna meditación, ejercicios de respiración o sencillamente estar en un lugar así parecido, relajado o algo así que tu pensamiento tu mente se empiece a limpiar de pensamientos, de todo esa montones de cosas que te entorpecen el conectarte, el enfocarte en algo en especial. Entonces, ahí sí, cuando vamos a la cama, dejamos nuestra mente tranquila, nos relajamos y ahí, porque esto es que no se logra siempre, se logra cuando de alguna manera tu mente se siente relajada y entonces tu cuerpo también se relaja. Ahí puedes hacer algunos ejercicios de respiración y dejas tu mente tranquila, tranquila. Y si algún pensamiento viene, no trates de sacarlo ahí constantemente, sino que déjalo. Pero como no hay tantos, como tu mente está más limpia, va a llegar el momento en que ese pensamiento se va diluyendo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos 10, 20, 30 cosas a la misma vez en la cabeza? Pues que cuesta mucho más para que eso se tranquilice. Les digo por experiencias que a mí me ha sucedido que yo he ido a la cama de esta manera tan alterada en mi mente, tan llena de cosas, que me he ido a las 12 de la noche y a las 5 o 6 de la mañana es cuando recién mi mente se ha tranquilizado para yo poder
relajarme, a pesar de dormir y todo, pero cada vez que duermo y es como un barullo de cosas mezcladas en los sueños, sin sentido, no viene nada que sea como algo en específico de algún mensaje, alguna comunicación o algo. Entonces, a veces a la mañana ya es cuando siento que aquello se relajó, se limpió como tal para yo hacer algo. Entonces ha pasado toda la noche entera y no he podido tener nada en realidad de comunicación o de mensajes o de nada. Entonces es tan importante que nosotros aprendamos a dejar nuestra mente más limpia antes de acostarnos y no estar justo antes de irnos a la cama con la computadora haciendo 20 cosas, porque eso se queda ahí. Bueno, muchas personas caen como piedra en la cama, no buscan estas comunicaciones o no les importa tanto y lo que quieren es ir a dormir. Entonces, claro, pueden hacer todo eso, caer en la cama como piedras porque son buenos para dormir. Yo en mi caso no soy así y ya y descansan y más nada. Pero en mi caso, y creo que hay muchas personas como yo siempre me gusta estar conectada. Me gusta siempre incluso hablar con Dios, hablar con la fuente, porque es que eso es como que me recarga. No solamente es recargarse con el descanso físico, sino que también me gusta recargarme de esta manera, sintiendo que mi energía se conectó. Y entonces cuando uno logra ese momento de relajación tal que se siente la sensación en una de esas meditaciones, es como estar flotando. Y no estás fuera del cuerpo para nada, ¿eh? No estás en un viaje astral, ni desdoblamiento, ni estado alfa, que eso ya son otras cosas más profundas que a mí también me pasan, pero les estoy hablando de lo más básico, de lo más sencillo para hacer y que todos podemos, pero que hay que nada más que saber algunas cositas, algunas técnicas como esta que les digo, de limpiar lo que es un poco la mente de todo ese bagaje antes de ir a la cama, unas horas antes, qué sé yo, 4 o 5 horas antes, para que vayamos más relajados a lo que es el sueño, a lo que es ese mundo onírico, ese mundo onírico que nos puede servir como puente de anclaje al mundo espiritual, a las otras dimensiones. Entonces, esa es una, tratar de hacer esto. No es fácil siempre, porque a veces uno se envuelve en eso. Les digo por mis experiencias, que soy también de esa, de estar en la computadora haciendo cosas y por ahí me envuelvo. Pero cuando tú logras dejar todo, computadora, teléfono, todo, unas 5 horas antes, ponle, para mí, 4 o 5 horas antes, y relajarte antes de ir a la cama, vas a lograr en la noche muchas cosas. La noche para mí a veces es incluso, yo lo llamo como un tiempo no solamente de conexión, de recargar baterías, sino es una puerta dimensional. Para mí a veces la noche es como magia, porque en la noche es cuando a mí me vienen más los mensajes, ahí puede suceder muchas cosas en la noche. Yo les cuento también que a veces, y hace tiempo que esto no me pasa, y me gusta mucho cuando me pase, a veces me sucede esto, a veces en la noche el tiempo cambia. Y me van a decir, ¿cómo es eso que el tiempo cambia si estamos en la tercera dimensión? Bueno, yo les digo que a mí me ha pasado y no una sola vez. Los que les haya pasado pueden dejar los comentarios porque es muy importante que me digan si les pasan estas cosas, qué experiencias han tenido y que me hagan preguntas, porque a mí me gusta responder y ustedes lo saben que los comentarios siempre los respondo. Eh, Estos videos no solamente es para yo hablar y hablar, sino que yo sé que ustedes están ahí. Ahora mismo yo no los puedo ver, están los árboles allá, pero yo sé que ustedes me están viendo. Entonces es una comunicación con ustedes, es algo que es
de aquí para allá, pero también de allá para acá, de ustedes para mí. Háganme preguntas, conversen conmigo. Yo estoy aquí abierta a responderles. Entonces, díganme si les ha pasado esto. Yo me he ido a la cama muchas veces y la noche es más larga de lo normal. Yo soy de despertarme muchas veces, me despierto en la noche y vuelvo y me duermo, me despierto, me levanto, tomo un vaso de agua. Yo soy así, no soy de estar toda la noche así sin moverme, sino que yo soy de esa manera, soy inquieta hasta durmiendo. Entonces me sucede que muchas veces la noche ha sido súper larga, he mirado la hora, voy, vuelvo, me acuesto. Tengo no sé cuántos sueños, no sé cuántos mensajes ahí. Vuelvo, me despierto, miro el reloj y apenas han pasado 10, 20 minutos cuando yo sentí en mi cuerpo, en mis sueños, en mis mensajes, en el tiempo mío, he sentido que han pasado horas. Sin embargo, cuando me he despertado y he mirado el reloj, apenas han pasado 10 minutos, 20 minutos. Ese tipo de noche a mí me encanta. ¿Por qué? Porque además de descansar más, es como si, por ejemplo, a 8 horas o 10 o 9 horas de que yo voy a estar en la cama, se hacen a veces el doble. Entonces, ahí suceden muchas cosas. O bien puedo irme a otras dimensiones, o mis sueños son larguísimos, parecen como otras vidas, donde conozco otras personas, donde interactúo y hago montones de cosas, donde recibo mensajes. Y cuando me despierto a mitad de la noche y miro el reloj, no ha pasado el tiempo. No ha pasado, es increíble. Cuando el tiempo se ralentiza en la noche, a mí me encanta, porque la noche yo es como que me rinde más. Y a la mañana no solamente estoy más fresca, más recuperada, tengo más energía, pero no solamente eso, sino que me traigo conmigo información, sabiduría, cosas que me vino a través de ese mundo onírico o de experiencias de otras dimensiones que no solamente vienen en el sueño a veces, sino que yo he estado en la cama y me siento y puedo ver imágenes, visiones, personas, eh, o, o me puedo comunicar con mis familiares y cosas así. Y que yo me despierte de golpe y yo veo que la hora no pasó en mi reloj. En mi reloj no pasó la hora, pero en el reloj mío, de mi cuerpo, de mi mente, yo sí sentí que yo estuve horas en lugares que he sentido eso. Sin embargo, mira, les cuento una de esas experiencias. Resulta que en una de esas noches en que para mí no pasó el tiempo aquí en el mundo físico, en el mundo espiritual sí pasó mucho tiempo. Yo tuve una vez, eso fue como un desdoblamiento. Yo me sentí que fui y viajé en el tiempo, pero fue como que habría viajado al pasado, porque yo me encuentro con Jesús, pero Jesús era niño. En ese sueño o desdoblamiento, pero era muy lúcido, muy real, yo estoy caminando con Jesús y él tenía apenas 8 o 9 años. Íbamos por unas calles que supongo que sean esos lugares donde él vivió, porque yo puedo describirles todo. El, lo que es las calles eran de piedras. El piso era hecho como de piedras, unas unidas unas al lado de las otras, pegaditas así, como adoquines, pero piedras. Las casas eran, tenían como esa fachada eh, eh, como hecha como no sé si decirles adobe, pero es como de tierra, como de piedra tierra, hechas así, de esa manera, tenían como paja en los techos y eran así antiguas de aquella época. Y yo iba por esas calles y la gente, todas iban vestidas diferentes. Eran vestidas como aquella época de Jesús, con esos trajes y todo. Y yo iba al lado de él. A unos metros, 3, 4, 5 metros de nosotros, detrás de nosotros, iban los apóstoles, pero no iban cerca. Yo iba con Jesús delante, pero él era pequeño. Él no era un hombre adulto. Si ven, no había concordancia en mi sueño con la edad de Jesús y la edad de sus apóstoles, pues ellos eran ya adultos. Pero en estos mensajes
a veces no es exacto, no concuerdan los tiempos, incluso dentro de los personajes de mi sueño o de mi desdoblamiento, porque en aquel momento yo lo sentí más bien como un sueño lúcido, algo así fue, un sueño muy real, muy real, que tú sabes que es diferente, que sabes que eso no es un sueño normal. Pues entonces yo iba caminando con él, cuando yo le digo, te voy a tomar de la mano porque veo como unos carruajes que venían, te voy a tomar de la mano, como queriendo proteger, como sabemos cuando tenemos un niño cerca y lo queremos proteger de algo que haya en el ambiente o peligros o algo, y lo tomo de la mano y él me mira y se ríe como diciéndome, a mí me vas a proteger. Entonces entendí su mensaje, que no habló, pero le entendí, que me decía, yo estoy aquí para protegerte. Entonces yo, ese instinto de querer proteger a un niño, le tomo de la mano igual y sigo caminando con él, pero de la mano. Entonces, caminamos por la ciudad. Los apóstoles, ya les digo, iban, los discípulos, iban como a 2 o 3 metros detrás de nosotros, caminando tranquilos allá, dejando que sucediera esa comunicación mía con Jesús. Conversábamos y él seguía siendo un niño. Entonces, sientan los pájaros, qué bonito, me encanta. En cierto momento divisamos una casa de 2 plantas, y entonces él me dijo, esta es la casa, vamos a entrar aquí. Y yo le dije, está bien, entremos entonces. Nosotros entramos en esa casa y subimos a la segunda planta por unas escaleras. La casa tenía el piso lleno de alfombras, las ventanas, toda la casa adentro, las paredes era como de piedra y revestidas como cemento, así como arena, y de un color marrón clarito, como este color de mi ropa. Y tenía, pero más claro que este en ocasiones, y en ocasiones más oscuro. Había mesas, una silla, bueno, pero subimos por una escalera que no tenía barandales a los lados, solamente una escalera así sencilla, y subimos al segundo piso. Allí también todo el piso era de madera, pero el techo estaba más bajo y las ventanas estaban abiertas por completo y se veía incluso la paja en el techo. Me siento con Jesús, siendo él un niño, frente a mí, nos sentamos frente a frente y yo le digo, ¿dónde están tus discípulos? Se quedaron detrás. Y él dice, sí, ellos van a venir después. Y yo le digo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y él me dice, bueno, cantemos alabanzas. Y nos tomamos de la mano y empezamos a cantar. Empezamos a cantar y yo iba sintiendo esa energía que se impregnaba de todo el ambiente. Pero entre todo ese sueño yo sentí que el tiempo transcurría. Estuvimos caminando por la ciudad, estuvimos conversando a través de las plazas. Esto no fue que sucedió así tan rápido. Estuvimos en esa habitación cantando, conversando. Y yo sentí que el tiempo transcurrió. Cuando yo despierto, que yo salgo ya de ese lugar donde me encontraba, que no era un sueño normal, que era como si yo hubiera viajado a otra dimensión, al pasado como tal. La diferencia en que yo les digo que yo no sé muy bien si era un desdoblamiento, era que cuando yo entro en los desdoblamientos, yo sé cuando entro, porque yo siento la vibración, que es como una espiral y una vibración que me hace salirme del cuerpo, se siente diferente. En este caso no sentí eso, por lo tanto debe haber sido en medio del sueño que se dio esto como otro tipo de comunicación. Pero sí sé que fue una comunicación real porque se sintió diferente, se siente diferente. Bueno, pues yo me despierto y cuando miro el reloj, en lo que yo creí que pasaron horas, solo habían pasado 10 minutos. Y yo dije, wow, qué increíble, el tiempo no transcurrió aquí en este plano. Sin embargo, en esos otros planos, en esa otra dimensión, el tiempo transcurrió.
En otra ocasión me sucedió que estaba yo enferma, aquí en este plano físico, estaba yo, no me sentía bien, me fui a la cama y tenía como tos, como fiebre. ¿Qué pasa? Eso que yo lo escribí en el libro también, mi libro tiene un capítulo pequeño que habla de que las percepciones también se agudizan cuando nosotros a veces estamos con fiebre o en una ocasión también que tuve gripe. Bueno, eh, cuando nosotros tenemos a veces este tipo de cambio en nuestro organismo, algo cambia y a veces las percepciones se agudizan. Entonces, en una ocasión estaba yo sintiéndome, así como les digo, que fui a la cama así, sintiéndome mal, y en medio de mi sueño sentí que algo cambió, algo se movió. Y de repente veo a mi hermana que viene y me dice, ¿te sientes mal? Y yo le dije, sí, no me siento bien. Pero fue inmediatamente que entré, sentí que me salí de este plano y entré en otro. Y yo no les puedo explicar cómo fue, pero yo sentí que de repente me fui de nuevo al pasado. Y por eso es que nosotros somos multidimensionales. Lo mismo podemos entrar en diferentes dimensiones que irnos al pasado, al futuro, que irnos incluso a otros planetas. Y todo sucede con la mente. Todo sucede con los pensamientos, con una emoción, con un pensamiento. Esto dispara algo, eso dispara algo que conecta algo en lo que es esa red. Jacobo Greenberg lo llamaba la latiz. Es algo que se empieza a mover y todo cambia. Nosotros cambiamos algo ahí con nuestro pensamiento, con nuestro sentimiento y de ahí podemos experimentar diferentes cosas que nos catapultan a dimensiones diferentes, a planos diferentes, a estados de conciencia diferentes. Bueno, pues en esta ocasión sentí que algo se desplazó y fui a parar al pasado. En ese pasado me encontraba en mi casa de Cuba y yo tendría 15, 16 años. En la vida real ya yo tenía 40 y pico de años en el plano normal, en este. Y entonces, en aquella dimensión del pasado, en el que se descorrió un velo y fui a parar tantos años atrás, estaba yo en la sala de mi casa y era de noche, en la sala de la casa de Cuba donde yo me crié y era de noche. Afuera el patio, porque allá siempre teníamos las ventanas y las puertas abiertas, así que yo sabía porque veía el patio, veía el cielo y era de noche. Mi mamá tendría más o menos unos 40 y pico de años. Estaba sentada en una silla y yo estaba sentada en el piso de la sala jugando con mi perra, porque yo tenía... Pero ¿qué pasa? Fíjense todo esto, cómo fue que trabajó. Yo sabía, por alguna razón, sabía que había viajado al pasado y aunque estaba en el cuerpo mío, pero con menos edad, yo estaba consciente completamente de lo que pasaba. Estaba consciente de que me había ido a la cama enferma, de que me había desplazado en el tiempo, de que había entrado en esa otra dimensión. Todo yo lo sabía. Eh, el perro cuando me vio fue algo como si ese perro hubiera hecho una eternidad que no me viera. No fue normal. No era que el perro normalmente estaba en la casa y yo estaba ahí, no. Él vino a recibirme como si también él supiera de que yo venía del futuro. Mi mamá era la única que no se asombraba de nada. Era como, y esto lo supe después, como si ella hubiera tejido todo ese andamiaje para que sucediera eso. Porque justo antes de que yo me desplazara en el tiempo, en mi sueño, al llegar mi hermana y decirme, ¿te sientes bien? Yo tenía en mi mano algo de mi mamá que me la recordó y pensé en ella. Pensé en ella como diciendo, te extraño, algo así.
inmediatamente ese pensamiento en mi madre me desplazó en el tiempo y me fui a parar a ese momento en especial de mi pasado y ahí tuve contacto con mi mascota de ese momento, que fue muy importante para mi vida y para la vida de mis hermanos y de mi mamá. Esa perrita para nosotros fue muy, muy especial. Y entonces cuando ese perro me vio, era como, yo no lo podía agarrar en mis manos, saltaba y saltaba porque era pequeñita, así blanca, pero ella saltaba y se me iba de las manos y yo queriéndola agarrar y era tanta la desesperación y la alegría que ella sintió al verme. Es increíble, era real por completo. Mi madre sentada en la silla nos veía a nosotros y nos miraba así como quien lo sabe todo, como si ella hubiera creado ese momento. Y es posible porque si están escuchando el audiolibro que yo estoy poniendo en este canal, que va por el capítulo 9 creo que es, 8 o 9, eh, de Michael Newton, Destino de las Almas, ahí él nos explica cómo nuestros familiares tejen, arman, crean un sueño y luego se introducen en ellos para comunicarse con nosotros. Y esto puede ser de innumerables formas que ellos utilizan según sea su grado de evolución para crear cosas. Y una vez que estás en el mundo espiritual, lo mismo puedes viajar al pasado, que al presente, que al futuro. Y desde aquí igual, cuando nosotros estamos en la noche, eh, fuera del cuerpo, ya sea en el mundo astral, ya sea en el mundo de los sueños, ya sea, pueden suceder estos saltos. Bueno, pues a mí me sucedió y más a veces cuando nuestro cuerpo está pasando por esto, como yo estaba en ese momento, que tenía como algo de fiebre, algo se dispara, algo se mueve y se agudizan a veces las percepciones. Bueno, pues ella me observaba, nos observaba, a mi perrita y a mí, como diciendo, como que ella había creado todo eso. Yo la miraba y puedo describírselas completa, describírselas a ustedes, que ella lucía de 40 a 45 años más o menos y estaba joven, se veía radiante. Mi mamá partió al mundo espiritual con 81 años. Bueno, pues yo, toda la ropa que ella usaba en esa época, idéntica, claro, todo, la casa, todo era tan real que fue increíble la experiencia. Yo me sentí transportada por completo al pasado. Cuando yo regreso de esa experiencia y miré el reloj y yo estuve rato ahí, el tiempo no había transcurrido. El tiempo apenas había transcurrido. Entonces, esto que sucede a veces, y no siempre, a veces en la noche, en lo que el tiempo se detiene o se ralentiza, es algo para mí maravilloso. A mí me encanta porque puedo aprovechar mejor ese espacio de la noche donde para mí es para aprender, para vivir en otras dimensiones y también para descansar. En, en otra oportunidad, en otra ocasión, también me sucedió esto que les digo de que el tiempo se ralentizó y yo pude eh, viajar y hacer otras cosas en otras dimensiones. Esto sucedió y les comunico, les digo esto porque en esa ocasión también yo había agarrado una gripe muy fuerte. Esta experiencia está en mi libro. La anterior de mi mamá no la puse en mi libro porque en ese momento no me acordé. Pero esta sí, estaba yo con una gripe tremenda que me pegó eh, la nieta de mi marido, que era muy pequeñita en aquella época y muy pegada a mí. Tendría ella 2 añitos y ella cogió una gripe tan fuerte y como estaba pegada a mí constantemente, pues yo también me enfermé de la misma manera, igual que ella, de esa gripe que estás tan mal que no puedes levantarte de la cama. Bueno, pues yo me encontraba así.
Yo quería despertarme y no podía, porque levantarme y no podía de aquella gripe. Pero entonces en una de esas que siento que caigo así, pero siento que caigo de la cama hacia abajo. Siento que me desplomo y que caigo en el espacio, como si yo cayera en el vacío. Y sentí que mi cuerpo se salió. Es como en ese momento yo sentí que mi espíritu ya no quiso estar más en el cuerpo físico. Se sentía tan mal mi cuerpo físico. Era dolor de cabeza, dolor en todo el cuerpo, la nariz no podía respirar, estaba tapada. Era tan mala aquella fiebre, aquella sensación cuando uno tiene una gripe tan fuerte, de las peores. Y yo estaba tomando hasta antibiótico. Pues yo sentí que me fui. Yo dije, no más, no más, me salgo del cuerpo, no quiero estar más ahí. Y me fui. Cuando yo caí como en un vacío así y sentí como que me fui. Voy a parar a un lugar. Primeramente veo una montaña a lo lejos. Vi una montaña, inmediatamente que miré quise saber qué había detrás, pero inmediatamente ya estaba ahí, porque es que te trasladas con el pensamiento. Cuando miro veo un agujero en la tierra inmenso y me sumerjo en él despacio. A medida que me iba sumergiendo en ese agujero negro, la sensación era horrible. Yo sentía que allí la energía era densa y comencé a sentir que mi espíritu no quería estar allí. Inmediatamente pensé, no quiero estar aquí en este lugar, no pertenezco aquí, esto no me gusta. Fue algo de pensarlo, con la misma empecé a subir lento, como yo había estado bajando, así comencé a subir. No llegué ni a la mitad de donde yo iba. Fue el comienzo nada más que empecé a entrar cuando me sacaron. Yo iba saliendo otra vez flotando. Yo no veía mi cuerpo, no tenía cuerpo, pero sabía que yo estaba allí. Entonces comienzo a subir despacito y salgo de ese agujero. Con la misma miro y veo a lo lejos una luz, pero era una columna de luz como dorado, como del color del sol. Era tanto el brillo que salía de ella, pero no te dañaba los ojos. Entonces yo fui atraída a esa luz. Yo fui atraída, 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 atraída hacia esa luz y comienzo a ser absorbida por esa luz que iba absorbiendo, absorbiendo y iba lento, lento, lento hacia arriba. Pero a medida que yo iba subiendo, esa luz me iba mandando, era una energía tan hermosa. Era todo lo contrario a lo que había experimentado anteriormente en ese hoyo. Entonces ahí yo me dejé, porque es que yo quería ir hacia allí. Y aquello me atraía hacia arriba. Esa luz dorada era tan, tan bella, tan intensa, y era tanto amor el que me emanaba de ella, que yo iba siendo absorbida hacia ahí. Yo deseaba y deseaba y deseaba ir hacia ella. De repente empiezo a sentir un llamado. Empiezo a sentir el llamado y me llamaban, entonces comienzo a descender. Y era la nieta de mi esposo que se había despertado y quería que yo jugara con ella. Así que me saca de donde yo me encontraba, de esa dimensión, me saca completamente. Cuando yo vuelvo así le digo, no puedo jugar, mi amor, yo me siento muy mal. Ella se va a jugar con sus juguetitos y me deja y yo vuelvo, pero inmediatamente que caí la cabeza en la almohada, vuelvo y ¡buah! Me vuelvo y me desplomo, me salgo del cuerpo inmediatamente, pero ya no volví al mismo lugar. Ya fui a otro tipo de dimensiones donde tuve otro tipo de experiencias. En este caso, bueno, para contarles, me vi en un lugar donde era como un hospital y había enfermeras y ellas no me veían, pero yo sí las veía a ellas. Era como que me vi como deambulando por lugares donde las personas no me veían, pero yo sí las veía. No era una experiencia mala como tal, pero me salí de aquella dimensión, de aquella otra realidad donde yo me había ido a meter, donde tuve aquellas experiencias. Cuando yo regresé, que me despierto de nuevo, miro el reloj y me había pasado el tiempo. No había pasado el tiempo. Así que esto puede suceder
de que el tiempo se ralentice. Entonces, este tipo de comunicación, de mensajes, puede llegar muchas veces, y de muchas maneras diferentes. Te puedes conectar con tus familiares, con ir a otras dimensiones, recibir mensajes. En otra ocasión, yo estaba en el sofá de la sala. Ya esto no fue que el tiempo se ralentizó. Pero sí fue una comunicación. Estaba yo en el sofá de la sala y me tiro así para atrás y empiezo a dar gracias a Dios con la misma. Se iluminó todo en mis ojos. Caí como un desdoblamiento. Sentí que mi cuerpo vibró y me veo en un puente. El puente era colgante y era hecho de tablitas, pero colgaba y era de una montaña a otra montaña, de un pico de una montaña al otro pico de la otra montaña, y abajo había un precipicio, un vacío, y solo eran montañas y se veían las nubes. Estábamos arriba y abajo era como un precipicio inmenso donde se veía un valle allá a lo lejos abajo, en lo más último, y era solamente un puentecito colgante. Yo caminaba por aquel puente que unía esas dos montañas. De repente veo venir del otro lado del puente una figura que se va acercando a mí, y a la medida que se acercaba me di cuenta que era indígena, era un indio que apenas tendría puesto un pantaloncito hecho de pieles nada más, y un collarito con algo colgando ahí como algo. Em, no era un indio de ahora, moderno, no, se veía que venía de muchos tiempo atrás. Y venía con una sonrisa, como mucho amor, como para recibirme, como para darme la bienvenida a ese lugar. El lugar era precioso. Podías ver los picos de las montañas, las nubes, y todo era verde, porque era verano, era verde, un verde intenso, los árboles como estos, así, pero muchos más verdes. Era precioso. Y ese indio me miró y me sonrió y me habló, pero con la mente, dándome la bienvenida. Yo sentí que pudiera ser un guía, un maestro o alguien que conocí en otro tiempo, no sé decir, pero me transmitió con la mente lo que quería decir eso, y me transmitió que ese puente era como el, como la comunicación, como el contacto entre los dos mundos, entre el espiritual y el físico, y que yo estaba en el centro, justo entre los dos mundos, y que él me estaba dando la bienvenida, y que desde el mundo espiritual se me daba la bienvenida y se me recibía con alegría. Este mensaje me dejó llena de alegría cuando yo volví en mí, y di gracias, y fue maravilloso, maravilloso. Este está puesto en mi libro, este mensaje, esta experiencia. En otra ocasión también, estoy yo también en la sala, en esa misma sala, cuando vivía en Manchester, en New Hampshire. eh, Estaba yo en la sala y vuelvo a entrar por eso les digo que es importante buscar estos momentos de paz para la meditación. Yo trato de estar, la mayoría de las veces, estar sola en la casa, no sentir interferencia, ruido, o irme a un lugar así, o en la noche cuando duermen todos. Entonces, en este caso era de día. Vuelvo y me recuesto en el sofá, em, y me relajo. Yo empiezo como a respirar un poquito, me relajo. Luego utilizo mucho la técnica de mover mis ojos, o sea, con los ojos cerrados yo los muevo primero mucho a un lado, los muevo, es como para dar un movimiento de rotación. ¿Por qué? Porque lo que yo busco es que mi espíritu se desprenda de mi cuerpo físico. ¿Qué pasa? En una ocasión utilicé una analogía para explicar esto. Cuando te pones un guante en la mano y te lo quieres sacar, a veces hay que removerlo un poco cuando está demasiado pegado. Entonces tratas de
de removerlos, ¿no? De remover el guante un poco y luego lo sacas por completo. Bueno, pues algo parecido. O cuando una cosa se traba dentro de otra, tratas de removerla y luego sacarla. Bueno, pues así es a veces como yo hago con mi espíritu para que se salga de mi cuerpo físico. Comienzo primero la respiración, por supuesto la mente tiene que estar tranquila, no puedo tener 200 millones de pensamientos porque no va a suceder nada, no voy a poder desconectar. Entonces, bueno, en esa ocasión que lo logré, yo eh, empiezo a mover mis ojos hacia los lados. Al mover los ojos hacia los lados es como que te da como un mareo, como un vaído. O mm, hacia arriba también y hacia abajo también. O me dejo caer, me hago como que me dejo caer en... Cuando tú cierras los ojos, cuando ustedes cierran los ojos, ven que está la oscuridad, ¿no es así? Dejarse caer dentro de esa oscuridad, como que te caes así, como que flotas, como que te zambulles en eso. O también es como imaginarme que estoy en un tobogán y que caigo, o en un elevador y que cae, o que sube por un túnel, o sea, es algo como que, o que te das vuelta, así como en un tío vivo, en una calecita o tío vivo, no sé cómo le dicen ustedes, o un carrusel, vueltas y vueltas así en una espiral, es como para hacer la sensación de que mi cuerpo astral se desprenda de mis otros cuerpos y pueda yo acceder al mundo ese astral. Entonces, eso es lo que yo hago, esa técnica es la que utilizo. Hace Primero los viajes astrales o los desdoblamientos los hacía involuntariamente, me siguen sucediendo involuntariamente a veces, pero aprendí a inducirlos. Y cuando en aquel tiempo, hace muchísimos años, busqué información, estas técnicas fue las que encontré, utilicé y me funcionó. Y con ellas me quedé. Yo la hago de esa manera. Trato de moverme, pero no este cuerpo, sino el de adentro. Lo muevo, lo zarandeo, le doy vueltas, cosa de que él se desprenda. En cierto momento, pues ya logro que se desprenda y empiezo a sentir una vibración como así, pero muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y esta vibración empieza a ser tan fuerte hasta que vibra, vibra, vibra y suelta. Les cuento que no conviene que te despierten o te saquen de eso de bruscamente. A mí me sucedió, no pasa nada, no te vas a morir, no pasa nada, pero sí es desagradable. En cierta ocasión yo estaba en medio de un desdoblamiento cuando llega mi esposo del trabajo. Él, por supuesto, que va a saber, no sabía nada. Yo estaba en el basement, en el sótano en ese momento que teníamos el sótano, teníamos como si fuera un colchón allí, y yo me había tirado y estaba haciendo esto en el sótano porque era un lugar que se prestaba para la meditación. Entonces resulta que él llega, baja las escaleras de golpe buscándome y me llama. Cuando él hizo esto, fue tan alto como habló, fue tan brusco como entró, que yo, mi cuerpo astral, entró de golpes para atrás en mi cuerpo físico y se golpeaba. Fue increíble, esto me sucedió solamente esa vez. Yo sentí como yo rebotaba dentro de este cuerpo. Era así, pum, 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 una pelota que golpea y me daba contra las paredes. Era como que no encajaba uno en el otro como normalmente hace, sino que golpeaba para todos lados. Y hasta que logré encajar y le dije, nunca más en tu vida hagas eso, porque fue horrible la manera de yo entrar de nuevo en mi cuerpo. Entonces, bueno, no les recomiendo, por eso siempre es importante hacer esto cuando estemos tranquilos, solo, sin que nadie nos moleste, sin que no haya ruidos, nada. Entonces, bueno, en esa ocasión estoy yo en la sala, como les comentaba, y me desdoblo. Y en ese desdoblamiento me miro la mano y tenía dos figuras de cerámica como de mármol, era dos elefantes verdes, eran dos elefantes verdes en mi mano, pero el tema es lo que sientes, cómo ves, lo que percibes, porque las energías y lo que miras es diferente, se mira diferente, las cosas tú puedes traspasarlas con la mirada en eso, era tan claro. Y después, por supuesto, busqué el significado del elefante, el significado espiritual que tiene.
vienen muchos mensajes de diferentes maneras. Y en los sueños también vienen símbolos, mensajes, de todo. Pero ya les digo, para este tipo de comunicación tienen que dejar su mente tranquila. Eh, yo, por ejemplo, en estos días he estado pidiendo mucho información y comunicación a Dios, conectarme con la fuente, mucha guía, eh, em, que me guíen, su presencia, que me llene, que me purifique cada vez más, que haga que todo lo que hago venga de Él, venga de la fuente, venga de Dios, a Jesús, que me guíe, que me, que me, que me llene, que me transforme. em, esa oración, esa conversación es importante. Conversar, hablarle, decirle, expresarle y después dejar que ellos se comuniquen, que de alguna manera va a venir el mensaje, de alguna manera te va a llegar la información. Pues en estos días yo estuve pidiendo mucho y no me llegaba nada. Y yo decía, bueno, ya llegará, tengo que confiar, hay que confiar. Y bueno, anoche recibí un sueño con unos mensajes preciosos que, bueno, tratan de lo que tengo que hacer, de cómo tengo que seguir llevando mi vida, de otras maneras que puedo seguir llevando el mensaje, de qué otra forma, qué es lo que tengo que hacer. Sobre todo se me indicó em, sobre todo se me indicó en el actuar, en hacer más cosas, en el ofrecer y sobre todo actuar, volver a retomar, porque yo les comunico que yo utilicé mucho lo que es el poder de la fe, yo utilicé mucho lo que fue el sanar con mis manos, el utilizar mis manos para sanar, sobre todo lo utilizaba con mis padres, em, para mandar energía, para transformar, porque es que nosotros somos creadores. em, para utilizar, se me habla de retomar esto, de retomar lo que es la oración, lo que es la alquimia de transformar las cosas, el moverme en ese sentido más como también como lo hice en un tiempo, por ejemplo, orar por los enfermos, reprender las enfermedades, echar fuera las cosas que no me gusten, transformar las cosas, moverme en fe. Y eso es algo que no puedes estar razonándolo. Tienes que hacerlo, dejarlo y esperar que llegue. Y entonces empezar a crear más como lo hacía antes, moverme más en esa perspectiva de nuevo, empezar de nuevo a hacer esto y de alguna manera ya se me ocurrirán cosas, pero es algo así. Y también el mensaje fue, eh, em, se me mostró lo que es mensaje también escrito. Así que bueno, se me mostraron muchas cosas que son respuestas a mi conversación con la fuente, porque cada vez que hablas con Dios, Él te responde de alguna manera. No vas a quedarte en blanco, Él te va a responder y si no es en el momento, va a llegar en algún momento. Y bueno, yo recibí muchas respuestas que estoy pensando cómo ir vanando todos estos hilos, porque al hacer yo tantas cosas, pero hay que ir dejándose llevar por la intuición, por el mundo espiritual que es el que nos guía. Y yo, todo mi actuar, toda mi vida, todo lo que hago todo lo que hago va en miras a eso. Y me muevo eh, como respecto en esta dirección, me muevo en comunicación con ellos. Todo lo que hago lo hago porque estoy conectada de esta manera. No, nunca trato de hacer las cosas por mí misma, sino trato de que ellos estén presentes, de que ellos me guíen, de que Dios, de que la fuente, de que el todo, de que mis guías, de que los seres de luz estén ahí para guiarme, que no sea yo la que esté poniendo mis pasos, sino que ellos a la vez estén conmigo caminando, que sean ellos los que hablan a través de mí, que se metan en mí, en cada partícula de mi ser y que me enseñen, que me guíen, que me indiquen, que me lleven por el camino que es. Porque al final eso es lo que deseo. Ese es mi más ardiente deseo, el poder yo
que su energía se exprese a través de mí y a la misma vez poder en este camino ayudar a tantas personas como sea posible. Porque cuando yo parta de esta tierra, quiero irme tranquila respecto a eso. Quiero haber hecho algo. Yo no quiero pasar por esta tierra sin haber hecho nada, sin haber dejado un granito de algo aquí sembrado. Es como este bosque, que hay tantos árboles grandes, pero que hay a su vez tantos árboles pequeñitos naciendo. Quiero que sea así. Quiero ser un bosque que, eh, quiero hacer un bosque que lleve este mensaje. Un mensaje de amor para todos. Los quiero mucho. Bendiciones. Que Dios me los bendiga. Y espero que, bueno, que les haya gustado este mensaje.